Y hoy no vamos a hablar de la guerra, o en todo caso vamos a hablar de la guerra, pero a través de los ojos de alguien que ha estado caminando el suelo ucraniano. Esta noche estará conversando con nosotros Joaquín Sánchez Mariño, es periodista, es argentino, es escritor, estuvo en la guerra y junto a él estaremos recorriendo con su propia mirada todo lo que vio, lo que vivió y también entender qué le pasa a una persona cuando está en medio de la fatalidad que significa vivir allí entre los muertos, entre las personas que entregan la vida por su país. Y en este momento, si ven, eso es el shopping que fue atacado ayer a la noche, cerca de las 11 de la noche. Acá está un bombero trabajando, volviendo de la zona afectada, principalmente donde no nos dejan ir. Ahí se puede ver, zona más destruida, un edificio completamente destruido. Está una situación muy inestable acá. La pregunta de cuándo se termina esto nos la hacemos todos, nadie sabe. A quien estamos escuchando es a Joaquín Sánchez Mariño en una de las transmisiones de los live que hacía para Infobae, caminando las calles de la tierra ucraniana en estos días difíciles, en los primeros días de la guerra, de hecho. Vamos a conversar esta noche con Joaquín porque queremos conocer un poco más su historia, su mirada, a casi 4 meses de que haya comenzado esta guerra, y otros temas que él ha desarrollado. Eh, por ejemplo, ha escrito un libro sobre Venezuela, así que serán varios temas lo que queremos conversar con Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola Julio, bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, un placer poder conversar. Joaquín, ¿cómo se te ocurrió ir a la guerra? ¿Cómo decidiste ir? Bueno, fue una decisión en verdad en conjunto con mi editora, con el medio para el que trabajo, Infobae. Eh, yo siempre tuve el deseo de poder hacer una cobertura de guerra, sigo teniendo deseo de hacer una carrera como corresponsal de guerra. Ujú. Y cuando Putin lanza ese ataque, la primera operación militar especial, como él la llama, yo hablo con mi editora y le digo que quiero ir, le digo, me parece que que hay que ir a Ucrania, me gustaría ir, estoy preparado. Bueno, idas y vueltas, obviamente que en un medio grande como Infobae, no depende de que yo diga eso, ¿no? Tenía que decidirse, armarse un equipo, finalmente se confió en mí para que yo fuera, lo cual a mí me puso muy contento y asumí ese desafío casi sin tiempo para pensar, porque el 24 se lanza el ataque y yo el 25 vuelo. Es decir, tampoco sabías la gravedad de lo que te ibas a encontrar. No sabíamos nada, podía ser un par de bombardeos de unos días y que bajara la violencia y yo ir a cubrir esa primera avanzada o que no pudiera entrar a Ucrania. No había idea, no tenía idea, sinceramente, de con qué me iba a encontrar. Los analistas internacionales, a todos los tomó por sorpresa el Ujú, bombardeo a Kiev. ujú. Entonces era sí, un panorama muy incierto. Y bueno, ahí fuimos. Entiendo que te consideras aventurero por tu forma de ser, pero que decías esto era mucho más que una aventura. Y me pregunto cuánto pasa por la mente a calcular los riesgos de ir a una guerra. ¿O es que la adrenalina no nos permite ver a qué nos enfrentamos cuando tomamos una decisión como esa, ¿no? Sí, bueno, yo sinceramente, o sea, a la hora de evaluar riesgos, no, a ver, no hice esas dos columnas de riesgo y Ujú. beneficio porque para mí no había duda. Claro. Ni siquiera pensé en los riesgos. En parte porque si uno piensa en los riesgos es muy difícil hacerlo, no ir con cierto temple a hacer este trabajo. Para mí supuso una decisión de lleno, donde en ningún momento me detuve a pensar que si era peligroso o no. Ujú. Eh, Más bien me encontré de golpe con que era peligroso, ¿no? Aunque uno lo podía saber, pero para mí fue muy importante no pensar en eso. Entiendo también que el tema de la guerra como tal siempre ha estado en tu vida, porque si bien tú naciste en el 85, tu padre participó de la guerra de Malvinas del año 82 y ha sido un tema de conversación, imagino, en tu casa, ¿no? Sí, correcto. Bueno, mi padre siempre, el tema de la guerra, mi padre lo ha atravesado no solo porque combatió, tuvo muchos días, tuvo 50 días, con una acción muy involucrada en las acciones de combate. Ujú.
Y bueno, obviamente que eso fue para él, es una causa, después se dedicó a estudiar la guerra, entonces yo de chico, si bien mis padres están separados desde que yo soy muy chico, desde que tengo 5 años, la guerra es siempre un personaje más en la familia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, aunque yo no tenía tan claro, no me había dado cuenta de que evidentemente había heredado esa, ese trauma, digo yo, Sí. está desde ahí, ¿no? Ujú. Sin duda. A través de las crónicas tuyas que se siguen viendo, están en YouTube y has creado como una manera también de ponerle una presencia humana. El periodismo suele editar, suele hacer una síntesis de lo que ocurre. En tu caso, tú lo mostrabas todo porque caminabas haciendo live, ¿no? Y mostrabas literalmente lo que la cámara tomaba. ¿Hay algo que hayas visto y que no quisiste contar? Bueno, eh, hubo algunos momentos obviamente de sufrimiento humano donde los protagonistas me pedían que no querían hablar o que no Ujú, querían salir o que ujú, no querían ser fotografiados, que obviamente respeté esa decisión y reservé esas circunstancias. Ahora, que yo a nivel personal, como editorializando, haya decidido no mostrar, ujú, el momento más difícil para mí o la mayor duda fue cuando en Bucha, una ciudad pegada a Kiev, que luego de muchos días de batalla contra los rusos la ocuparon, vivieron ahí y 40 días después la dejaron y se fueron, o 35 días después. Yo entré a Bucha una vez que se van los rusos y presencié lo que presenciamos todos los que entramos, que fue la ciudad repleta de cuerpos, ¿no? Ahí entré a un sótano donde había 5 cuerpos apilados, con las manos atadas, rastros de golpes en las caras, y eso yo dudé si había que mostrarlo o no, era muy crudo, ujú, era muy, muy crudo, eran mostrar 5 cuerpos apilados con las manos atadas y golpes en las caras. ujú. Eh, y lo hablé con mis editores y todos dijimos, la verdad es que ser testigo de una atrocidad de este calibre y no mostrarla es de algún modo ocultar, ¿no? O ser cómplice de los autores, entonces decidimos mostrarlo. Eh, Ahí ese fue el momento en que tuve duda, no sé si hicimos bien o hicimos mal, pero fue el único momento en que no sabía si correspondía. Decidimos mostrarlo porque me parecía un documento importante para la historia, ¿no? ¿Qué te pasaba a ti? Digo, ejerces el periodismo, pero eres una persona y entiendo que eres también sensible o más sensible. ¿Qué pasaba por dentro tuyo cuando te encontrabas con esto? ¿Cómo lidiabas con eso? Con mirar eso. Y Bucha fue muy difícil para mí. Bucha sinceramente me afectó mucho. Eh, Porque yo venía de ver mucha destrucción, mucha destrucción, casas, escuelas, hospitales. Venía de ver mucho sufrimiento, venía de tener miedo. O sea, había experimentado junto a los ucranianos todas las sensaciones, ¿no? Y había visto sus historias y obviamente que venía muy atravesado por eso. Pero después de todo ese arco narrativo, después de estar bajo bombardeos, de sentir los tiroteos, ver cuando se van los rusos, ¿no? Como cuando baja el mar, baja la espuma y deja el descubierto, ver lo que había pasado ahí, a mí me conmocionó muchísimo. No solo los cuerpos, sino las casas tomadas con esa energía de atroz y coronado con eso, con cuerpos tirados en las calles. Eso me afectó mucho. Traté ese día, esos 2 días que estuve por ahí, de concentrarme en registrar, pero me acuerdo que ese día, el día de los cuerpos, lo que mandaba el manual era volver al hotel y escribir inmediatamente. Y me acuerdo que tuve que pasar por un bar, estaba prohibido el alcohol, pero había un bar secreto que íbamos algunos Ujú, corresponsales. Tuve que pasar por un bar a tomar una cerveza porque quería que me bajara un poco la energía, la información antes de escribir. Sabía que si escribía de manera inmediata iba a salir como un robot. claro. Entonces fui a tomar una cerveza para bajar y poder sentir lo que había vivido y bueno, fue un día muy fuerte ese, sinceramente. Em, ¿Cómo es lo cotidiano? ¿En qué se transforma lo cotidiano cuando uno está allí? Lo único, imagino, es que hay día y noche, lo único que se parece a lo cotidiano nuestro, ¿no? Pero ¿cómo transcurre un día para alguien que está caminando la guerra? Bueno, lo de caminar es paradójicamente difícil, es decir, se camina poco la guerra Ujú, porque hay que ir a los lugares en auto
Mm. y velozmente, o sea, hay como ir de lugar a lugar, O sea, como en hay el sentido de deambular. poca exposición física. Estás como... Exacto, o sea, la idea de, viste que uno por ahí cuando va a un lugar, hace una cobertura, puede deambular, conocer, caminar, Mm, llevarse historias. Acá, en cambio, si bien uno puede caminar por zonas seguras, cuando trata de acercarse a los lugares más conflictivos, tiene que ir en auto, entrar rápido, caminar lo poco que uno tenga que recorrer y volver al auto para moverse de manera segura. Pero bueno, eh, el día a día, obviamente que ahora cambió mucho. Si uno va ahora a Ucrania, el día a día es casi un día a día normal, es completamente otro el panorama. En ese momento todo era la guerra, los días empezaban temprano, después de las 7 porque terminaba el toque de queda, y terminaban en Kiev a las 8 donde empezaba el toque de queda, y había que ir al hotel sí o sí, a escribir, a editar, a publicar. En Kharkiv, al este, el toque de queda cuando estaba yo empezaba a las 6 de la tarde, o sea que hasta las 5:30 uno podía estar, y después tenía que volver rápido al hotel. Y los días eran salir y estar todo el día recorriendo buscando lugares que hayan sido atacados o historias de vida o ir al frente. Se trataba un poco de, de recopilar la mayor cantidad de historias posibles en el corto tiempo que eran los días, ¿no? ¿Cómo se relacionaban las personas? Imagino yo en los pequeños pueblos, enfrentar la guerra debe ser, bueno, algo absolutamente novedoso, ¿no? Tener estos tanques en sus calles, sus vecinos muertos o la amenaza de la muerte tan cerca. Eh, ¿Qué rostros viste? Qué te impresionó? Qué te llamó la atención de los rostros humanos que te fuiste encontrando? Bueno, lo que más me sorprendió, y probablemente sea la impresión con la que me quedo de los rostros, más allá de los rostros de sufrimiento, de los rostros de familias partidas, de los Mm, niños, de las mujeres, me impresionó los rostros llenos de orgullo, llenos de orgullo. Yo no soy una persona que haga un culto de la guerra, ni del culto del coraje, ujú, ujú. ni de la guerra, o sea, ni las batallas, ¿eh? Por más que sea hijo de excombatiente, a mí no me parece algo a romantizar la guerra. Claro, claro. Sin embargo, el, por esta idea de David y Goliat, ¿no? De esta imposibilidad de sostener esta guerra que finalmente la sostuvieron de manera impensada, Ujú. el rostro de orgullo de cada uno de los ucranianos que me cruzaba en el interior, en los pueblitos, en las ciudades, como un rostro de decir que te indagaban, que querían saber quién eras vos, que no fueras un espía, Claro. que estaba todo el país en pie de guerra, Estaban cuidándose. dispuesto a lo que fuera. Todo el que estaba ahí con una misión, incluso un pibe de mi edad o más joven, que me llevaba a mí a recorrer lugares, me decían, yo si estoy acá es para una misión, para ayudar en algo a mi país. Ese orgullo, esa templanza y ese temple en los rostros de los ucranianos Ujú. me impactó muy fuerte. Que eso creo que para nosotros también fue nuevo, porque si bien en esta parte del mundo defendemos muchos las ideas de nuestros países, pero defendemos ideas a la hora de, no sé, si tuviéramos que tomar un arma o enfrentar una guerra, no sé si lo haríamos. Y allí veíamos incluso familias completas preparándose con lo que podían y tenían, ¿no? Como en una auténtica defensa de que era más que el territorio, creo que era la idea del país, ¿no? La idea de Sí, patria. bueno, eso, la idea de tener un país, ¿no? Ujú, Lo que se les jugaba a ellos era, no era ceder el Donbass, no ceder el Donbass, era la independencia, es la idea de ser un país libre, ¿no? ujú. De no ser un esclavo de Rusia, de no ceder ante las presiones de un gigante. Y, y, bueno, creo que no estuvimos nosotros, nuestra generación, por ahí las generaciones más grandes han tenido obviamente sus momentos definitorios, las distintas cosas que han pasado en Latinoamérica, pero mi generación por lo menos, a mí me sonó como fue completamente novedoso ver Ujú. eso, ¿no? Ver gente que se estaba jugando la vida del país. ¿Te cuestionó personalmente, a nivel de compromiso, por ejemplo, con tu país, te llevó a cuestionarte? ¿O lo viviste como algo ajeno, como viendo a estos personajes tan comprometidos, pero tan ajenos también a nosotros? Me llegó a cuestionarme como decía antes, la idea de la guerra, porque yo, si vos me preguntás qué opino de la guerra, no solo palabras de desprecio. Claro. No obstante, aunque me incomoda decirlo, en este caso en algún momento llegué a pensar, pienso que valía la pena, Ujú, que estaba bien, que era justo, que estuvieran así los ucranianos, que era necesario, y hasta le vi cierto sentido, si querés, ujú.
¿no? Porque si vos me agarrabas a priori sin ir a la guerra, yo te decía ahí, mira, lo de Putin es imperdonable, lo de Rusia no tiene sentido, pero bueno, evitemos la guerra, negocien y evitemos la guerra. Estando ahí, te digo, bueno, aprendí que tal vez, aunque sea el peor de los fenómenos sociales, tal vez era necesario en este caso. Pero bueno, así como lo digo, eh, por ahí en 10 años o en un año me contradiga, ¿no? Está bien. Y hay mucha carrera por delante, así que seguramente seguirás viviendo muchas cosas. Ojalá no tan fuertes como estas, pero bueno, el mundo que viene es un mundo desconocido. Voy a cerrar de alguna manera el tema de Ucrania preguntándote qué te quedó o cómo fue el regreso, a ver, cuando uno va a un viaje, normalmente vuelve en algo distinto, la mirada cambia. Esto que fue mucho más que un viaje, en que te cambió la mirada a ti y que te haya cambiado para siempre. Estas cosas que uno siente que se movieron dentro de uno y ya no vuelven a ser igual. ¿Te pasó? Sí, me pasó. O sea, yo odio las frases esas de que uno no vuelve a ser el mismo después de, Sí, pero la verdad es es que verdad. después de esto, Sí, uno no vuelve a ser el mismo. claro. Al principio, cuando empecé, me perseguía la pregunta de, si esto pasara en Argentina, tiene un poco que ver con lo que dijiste algo, ¿no? Pero antes, si esto pasara en mi país, Yo lo haría. yo, yo levantaría las armas, Ujú. yo iría al frente, mis amigos, o sea, ¿qué pasaría? Eso me perseguía al principio. Y después que me limpié de esa pregunta, porque es como una ucronía innecesaria, y sí, se me transformó para siempre sobre todo mi entendimiento o mi compromiso con el oficio, que ya estaba bien marcado, pero bueno, entendí que a partir de ahora nunca más puedo darle la espalda al periodismo comprometido de verdad y que aunque es horrible algunas cosas, alguien las tiene que contar y no sé cómo explicarte, cómo resumirte en qué, pero la verdad es que volví sí, cambiado, seguramente, aunque la frase no me guste, cambiado para siempre.